Ya estamos grabando. Queda para el YouTube. La para allá pueden descargarla. Tengo que revisar la página una vez más, la página web, porque no me deja subir más contenido. Entonces, ahí en la página web, si usted se mete en cualquiera de las otras parashot, ahí hay un link abajo y le va a llevar a ese lugar, a ese dominio, donde pueden ver las parashot que ya yo subí de esta semana. La parasha Kitizá, la parasha anterior no la pude hacer por la misma situación que estábamos viviendo. La verdad es que uno no tiene cabeza en ese momento. Pero bueno, Baruch Hashem, pude hacerla de esta semana y vamos a estudiar. Queremos dedicar la La parashá, parasá de esta semana tema, Kitisa. la parashá Hashabua Kitizá, queremos dedicarla por el Yorsai de Rabenu Yair Halach, por el recuerdo de mi querido Rab Yair Halach, por su recuerdo, por todo lo que hizo por nosotros, por sus consejos, por sus bendiciones, por sus aladas de oreja que me echó, por todo lo bueno que nos dejó, los shurim que Bendita nos sea su dio, memoria. etcétera, etcétera. Zikronon Libraja, bendita sea su memoria. Entonces, vamos a ver la Si parashá. lloró no libraban. Exacto. Que su recuerdo sea siempre para bendición. Amén. Entonces, Rabotai Amorai, la parashá Kitizá, lo vamos a ver bajo la Amén ve amén. amén. Lo vamos a ver bajo la perspectiva de la Hasidut de Breslev. Como todos sabemos, eh, o esta parashá la vamos a estudiar en tres tópicos, que es el poder de la Sedaká para disipar el espejismo. El segundo tópico que vamos a hablar es la prueba de la paciencia y la corona. ¿Qué significa eso? El tercer tópico es la paradoja de la leche y la carne, es decir, por qué la Torá dice Lote Bashel Gedei Bahaleb Imo, algo muy importante, algo que es la columna vertebral de lo que es el kashrut dentro del judaísmo. Y, a ver, saqué cuatro tópicos. Vamos a ver de Purim a la vaca roja, la renovación del Sadik, que son cuatro tópicos. Otro quinto tópico, conocer los caminos de Boreolam. Vamos a estudiarlo hoy. El sexto tópico, reflexiones para nuestras vidas. Cómo esto influye para nuestras vidas lo que vamos a estar estudiando. Les recuerdo, si pueden, Rabotai Beamorai, darle a su pantallita del celular para que así TikTok nos recomiende con más personas también, puedan vernos y lleguemos a la meta que haya establecido. No puedo ver cuántos K. Si ustedes vieran aquí mi computadora cómo está, tengo pantallitas chiquiticas montadas una sobre otra, de mitad de otra, para poder ver. Bueno, la parashá comienza, esta parashá Kitizá, comienza con una orden divina que cierra un mensaje, encierra un profundo mensaje espiritual según la Hasidut de Breslev, según como lo enseña Rabenu Hakadosh. Esta parashá, como estamos diciendo, tiene ese comienzo de algo sumamente importante que Hashem le dice a Moshe Rabenu, que no es simplemente un conteo, un levantar de cabeza como tal. Es decir, la parashá Kitizá, cuando nosotros vemos en el Sefer Shemot 30:12, dice, Kitizad et Rosh Bene Israel. Es decir, cuando elevaras la cabeza de los hijos de Israel. Así comienza la parashá Hashabua, comienza la parashá de esta semana. Pero qué trascendental o qué importancia hay en este comentario o en estas palabras de lo cual comienza la parashá así. ¿Por qué dice cuando elevares la cabeza de los hijos de Israel? ¿Qué es lo importante que nos quiere enseñar la Torá en este tópico? En elevar la cabeza. ¿Para qué elevar la cabeza?
Nosotros podíamos presumir que una persona que anda con la cabeza elevada es una persona altiva, es una persona orgullosa, es una persona vanidosa, es una persona que no se doblega ante nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos enseña la parashá realmente? Como siempre, Rabotai, tenemos que hacernos preguntas para poder despejar el enunciado de nuestra parashá, que dice Kitizad et Rosh Bene Israel. Consecuentemente, Simule, presten atención a lo que voy a decir. La expresión Tizad et Rosh, no Kitizá, porque Kitizá es cuando y Tizá et Rosh significa literalmente levantar la cabeza, elevar la cabeza. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Esto, Rabotai, en todo el contexto del comienzo de la parashá, no se trata de un censo común. No se trata de un censo común que Hashem le dice a Moshe Rabenu que hiciera entre los hijos de Israel para saber cuánto habían. No se está refiriendo solamente a eso. No es un censo común de algo que sea superficial, sino que aquí habla, dice Rabenu Nachman, de una elevación espiritual trascendental. Una elevación espiritual que los hijos de Israel tienen que tener una conciencia referente al tema de lo que dice Tizá et Rosh, levantar la cabeza. ¿Por qué? Es necesario que nosotros nos vayamos al Or HaHaim HaKadosh, el cual explica que este levantar de cabeza implica elevar pensamientos. Es decir, en hebreo, mohin. Levantar los pensamientos de cada persona por encima de la materialidad. Vamos a ver que esto tiene un concepto importante para nuestro diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué Tizat Rosh, levantar la cabeza, implica elevar el pensamiento, elevar nuestro mojín y de cada persona, es decir, de cada uno de nosotros, por encima de la materialidad, por encima de lo terrestre, por encima, caviajol, de lo que nosotros podemos parpar en hebreo es mariposa, de lo que podemos tocar, ¿nacón? Entonces, desde la perspectiva de Breslev, esta parashá nos guía a través de tres ejes fundamentales que palpar, gracias Raciel, palpar, que desde la perspectiva de Breslev, esta parashá nos guía a través de tres ejes fundamentales, que es la columna vertebral de lo que estamos hablando. Número uno, en este Tizat Rosh, levantar la cabeza, según Rabenu Nachman nos dice que esto es la elevación mediante la sedaká, mediante la caridad que uno da, la elevación mediante la sedaká. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Una segular, Rabotai, yo sé que ustedes son personas que les gustan mucho los conceptos cabalísticos, conceptos de los Mekubalim, etcétera, etcétera. Pero no es necesario ir a conceptos cabalísticos para nosotros buscar lo que son segulot. Segulot, no sé cómo traducirlo al español. Podríamos decir que segulot son como... Ay, ¿cómo les puedo decir? Hay a veces palabras en hebreo que no se pueden traducir al español. Segulot, a ver si me ayuda Raciel, si me ayuda mi querida secretaria, esposa que está por ahí. Segulot son como ¿qué podríamos decirle? No son como augurios. Tesoros espirituales. Méritos. No tampoco, no méritos. Remedios espirituales. Palpiendo. Sí, no. Segulot son como... Ay, es que no hay una palabra tal cual. Segulot son como...
Hay una palabra. Recompensa condicional. eh, a ver, se me fue. Recompensa condicional. Digamos lo que sí. Digamos que es una recompensa que Hashem te da por una condición. ¿Najón? Obtener Digámoslo. gracias. Obtener gracias. No. Digámoslo que es una recompensa que Hashem te da por una condición que uno ofrece. ¿Najón? Digámoslo algo así. ¿Ok? Pero no es en esencia tampoco eso. ¿Ok? No es en su profundidad eso de una segulá. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Entonces, no en balde, cuando uno está leyendo, o uno no está leyendo, cuando uno está rezando la Shemonah Esrei, la Amidá, Remedios. digamos que es como remedios, ¿ok? Digámoslo así. Remedios para el alma, remedios espirituales, algo así. Entonces, cuando uno está rezando la Amidá, la Shemonah Esrei, la Amidá es de, uno la Emira. reza de pie, etcétera, sí. Hay una parte en la Amidá que uno habla referente al Sedaká de Gesed, es decir, eh, caridad y justicia, Sedaká de Gesed. Hay una parte que uno lee en la Shemonah Esrei referente a eso, que la Geulá viene por medio de Sedaká de Gesed, por medio de bondad, por medio de caridad y por medio de justicia, etcétera, etcétera. No en balde, uno lo está diciendo, y aquí Rabbi Nachman nos habla de tres ejes fundamentales en esta parashá, de levantar la cabeza, Tizá de Rosh, levantar la cabeza, como dice el Or HaHaim, que explica que esto implica elevar los pensamientos de nosotros por encima de la materialidad. E inmediatamente Rabbi Nachman viene y nos comenta que el primer punto es la Sedaká. ¿Por qué es la Sedaká? Ya lo vamos a ver más adelante. El segundo punto es la prueba de Sablanut. ¿Saben qué es Sablanut en español? Sablanut es paciencia. Paciencia. Correcto. Frente al vacío espiritual que la persona pueda tener, que la persona esté atravesando en ese momento. No voy a decir Hasbe Shalom, porque hay momentos de vacío espiritual que cada uno de nosotros enfrenta. Y son Nisayom Shelolam. Son Nisayom que vienen a este mundo para nosotros, para llevarnos a una rectificación. Y para eso... Pruebas. Correcto. Y para eso nosotros tenemos que tener sablanut, tenemos que tener paciencia. Entonces, cuando usted esté en una situación difícil, diga como segulá sablanut. Sablanut. Paciencia, paciencia. Sablanut. Claro que hay momentos que tenemos que actuar. Ok. El tercer punto que habla Rabbeinu Hakadosh es la renovación que surge de la paradoja de la emuná. Todos sabemos que la emuná es la fe. Entonces, una vez más, la elevación mediante la sedaká, la caridad, la prueba de la sablanut, de la paciencia frente al vacío espiritual, y número 3, la renovación que surge de la paradoja de la emuná. Ahora, como siempre, Rabotai, que ustedes están estudiando conmigo, tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué nos quiere enseñar Rabbi Nachman con esto? ¿Qué nos quiere enseñar Rabbi Nachman de que la Parashá Ki Tizá está relacionado, como lo dice el Or HaHaim Hakadosh, que hace referencia a levantar la cabeza sobre los mojín, sobre los pensamientos de cada persona por encima de la materialidad? ¿Qué nos quiere enseñar eso? Entonces, el primer punto es Ki Tizá, es decir, el poder de la sedaká para disipar el espejismo. Así comienza Rabbi Nachman. Está escrito, y es necesario que vayamos nosotros a esa magnánime o esa grandiosa obra que escribió el discípulo más cercano a Rabbi Nachman, que fue Rabbi Natan, el Likutei Moharam y el Likutei Alajot. Es necesario que nosotros veamos aquí el medio shekel y la imaginación. ¿Por qué la Torá en esta parte nos pide un medio shekel
Y esto hace una referencia a la imaginación. ¿Qué quiere enseñarnos Rabbi Nachman en esto? Rabbi Nachman de Breslev, en Likutei Halachot, o mejor dicho, Rabbi Natan, en Likutei Halachot explica que levantar la cabeza significa cortar el espejismo que encadena a la persona a una calidad de vida inferior. ¿Cómo así? Rabbi Natan nos dice que este espejismo es obra del Koach Hamedame. No es el Kamedameda, como esas caricaturas. Es obra del Koach Hamedame. ¿Qué es el Koach Hamedame? Por allá. Laugh. Por allá escuché la risa de mi esposa. Porque pareciera que estuviera diciendo Kame Kameha, ¿no? Pero no es así. No es así. Es el Koach Hamedame. Laugh. Laugh cry. Más Koach Hamedame es la imaginación que la persona tiene. Es decir, que puede inclinarse la imaginación de la persona hacia el bien o hacia el mal. Preste mucha atención, Rabotai, porque este concepto es muy profundo que trae el Likutei Moharan y el Likutei Halachot de Rabbi Nachman, que son una de las obras pilares de la Hasidut de Breslev para nosotros poder entender qué nos quiere decir la parashá en este sentido. Y una vez más lo repito. Rabbi Natan de Breslev nos dice en Likutei Halachot que levantar la cabeza significa cortar el espejismo que encadena a la persona a una calidad de vida inferior. Significa cortar el espejismo. Muchas veces nosotros tenemos o vienen a nuestro moaj, vienen a nuestro pensamiento, vienen a nuestra imaginación, a nuestros mojín, a nuestros intelectos, etcétera, etcétera. Muchas veces vienen espejismos y esos espejismos encadenan a cada uno de nosotros a una calidad de vida inferior en muchos aspectos. ¿Y cómo nosotros podemos, Rabotai, desligarnos de esos espejismos, desligarnos de ese abuso de la imaginación, que lo vamos a ver más adelante? ¿Cómo puedo yo desligarme de ese abuso de la imaginación? Rabbi Nachman nos dice por medio de la Sedaká. Así dice él en primera instancia. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, esta imaginación es obra del Koach Hamedame, de la imaginación, la imaginación que cada uno de nosotros tenemos puede inclinarse hacia el bien, pero también puede inclinarse hacia el mal. Pero es necesario, Rabotai, Beamorai, que nosotros profundicemos un poco más en este aspecto para despejar cualquier duda que nos pueda surgir y comprender en más profundidad las enseñanzas de nuestro querido Rabenu, es decir, Rabbi Nachman mi Breslev. Consecuentemente, cuando la parashá nos habla levantar la cabeza, Tizat Rosh, levantar la cabeza, no es simplemente contar personas como aparecen en la parashá, sino que aquí el mensaje profundo que Hashem le está dando a Moshe Rabenu es elevar la conciencia de Kelal Israel, elevar ese Koach Hamedame, es elevar esa imaginación, es elevar esos mojín, esos intelectos que habían caído por Eta Egel. Más Eta Egel. ¿Qué es el Eta Egel? Que habían caído por medio de la adoración del becerro de oro. ¿Najón? Entonces, en la Hasidut, Rabotai, en la Hasidut, no es solo, cuando se habla de elevar cabeza, no es solo cabeza física. No es solo que la persona eleve su cabecita, que la saque como una tortuguita del caparazón. No es eso. En la Hasidut, Rabbeinu Nachman nos dice que es
conciencia, tener una conciencia elevada, tener una dirección elevada también, y consecuentemente la palabra o Rosh, la palabra percepción, nos dice que tenemos que tener un enfoque mental. Entonces, levantar la cabeza, ¿qué significa? Levantar la cabeza significa elevar el modo de percibir mi realidad, elevar el modo en el cual cada uno percibimos la realidad a nivel general, y en pocas palabras, Rabotai Beamorai, escuchen bien, es reconocer que Hashem está en medio de todo, y todo lo que ocurre en este mundo es porque tiene supervisión divina. Eso es lo que nos está diciendo Rabbi Nachman mi Breslev, es lo que nos está diciendo Rabbi Natam, es lo que nos está diciendo también el Or HaHaim HaKadosh, que ese Rosh, ese levantar la cabeza, es tener una conciencia de que todo lo que hace Hashem lo hace para bien. En esta milhamá que nosotros, Kaviahol, no podríamos entender, quizás no podemos entender, sabemos que Hashem tiene el control de todo lo que está ocurriendo y sabemos que está orquestada por el máximo director, que es Boreolam. Pero también entonces no es solamente tener una conciencia elevada sobre lo material, sino una dirección también, enfocar nuestros pensamientos a esa fuente primigenia que es Akadosh Baruj Hu, Nahon, y tener un enfoque, una percepción, un enfoque mental, y en eso entonces levantar la cabeza es elevar el modo de percibir la realidad, reconocer que Hashem está en todo y que todo lo que ocurre es por Hashgacha Pratit, por supervisión divina. Más adelante en la parashá vamos a ver cómo hay una lucha entre Hashgacha Pratit y Bechira Hopshi. Es decir, Hashgacha Pratit es supervisión divina y Bechira Hopshi es libre albedrío. Vamos a ver cómo más adelante hay una lucha referente a esto y cómo Rabbi Nachman nos lo enseña de una manera increíble. Entonces, pero Rabotai, Rabbi Nachman pregunta, ¿qué impide que la cabeza esté elevada? ¿Qué impide que nosotros tengamos nuestra percepción, nuestra conciencia, nuestra dirección, nuestro enfoque mental? ¿Qué impide que esté elevado? ¿Y por qué Hashem le dice a Moshe Rabenu, Kitizat et Rosh Bnei Israel, levanta, es realmente lo que dice, levanta la cabeza de los hijos de Israel? Lama, ¿por qué? ¿Por qué es así? Aquí entra el concepto central. Rabenu Nachman, Seher Sadil y Brajá, desarrolla extensamente el concepto de Koach Hamedame en Likutei Moharan 1.25 y en otros lugares también se explaya, de manera tal que el ser humano no vive solo de razón. El ser humano, por muy racionalista que sea, por muy metodológico, o no sé cómo decir, por mucha metodología que él utilice, por mucho razonamiento que él emplee en las cosas, por mucha capacidad de análisis que él tenga, el ser humano no solo vive de razón, metódico, gracias, no solo vive de razón, sino que también vive de imágenes internas, bien sean por experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, o simplemente, escuchen esta frase, por un abuso de su imaginación desmedida. No solamente, una vez más, no solamente por imágenes internas, bien sean por experiencias que él ha tenido y en los largo de los años que él ha vivido, ha acumulado experiencia y por medio de esas experiencias empieza a tener una imaginación de lo que puede ocurrir, de lo que no puede ocurrir, etcétera, etcétera,
sino que simplemente también es porque la persona tiene un abuso de su imaginación, un abuso de su imaginación desmedida. Así nos enseña Rabbi Nachman. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no hemos abusado de nuestra imaginación? Cuando hablo abusar de la imaginación, no estoy hablando en el concepto de que te estás imaginando cosas prohibidas, no, sino en el desarrollo cabiajol de un conflicto, cuando la persona va a hacer algo y dice, no, pero es que me va a salir mal, no es que si me sale mal, es que si lo hago y no me sale como quiero, y es que esto, y empieza a buscar los peros para no hacerlo, Rabbi Nachman nos dice, eso es un abuso de la imaginación. Consecuentemente, uno de los puntos centrales de la Hasidut de Breslev es no dejarnos llevar por la imaginación sin control. Cuando sabemos canalizar nuestra imaginación, entonces podemos conectar con lo espiritual o fabricar ilusiones que esclavizan cuando estamos desconectados de la realidad que Hashem opera en todo lo que a nosotros nos acontece. Rabotay, ¿cuánto de nosotros no hemos sido, o cuánto de nosotros no hemos abusado de nuestra imaginación y nos desconectamos de la realidad espiritual? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esas circunstancias? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos podido experimentar, vivenciar, etcétera? Hay un chiste, hace mucho tiempo lo escuché, creo que mi mamá me lo contó, no recuerdo quién fue en sí, y este es un hombre, miren es un chiste, pero podemos sacar, como dice el Baal Shem Tov, de todo lo que veas, escuches, saca una enseñanza para Hashem, y es un chiste que iba un hombre por una carretera totalmente sola, y pasa al frente de una casa, con su carro va manejando, y a unos 500, 800, casi 1000 metros se le revienta un neumático, tiene que pararse el hombre, y está viendo, se me ponchó una llanta, ¿ahora qué hago? Está revisando en el maletero de su carro, a ver, no tengo el gato, no sé cómo le dicen en otros países, para levantar el carro. No tengo el implemento para levantar el carro. En Venezuela le decimos gato. ¿Por qué herramientas? se llama gato? Herramientas, correcto. No tengo la herramienta para levantar el vehículo y para sacar las ruedas. ¿Qué me toca hacer? Seguramente tengo que caminar 800, 1000 metros. Gato hidráulico. Gato hidráulico, ok. Tengo que caminar 800, 1000 metros hasta la casa que yo vi que está por allá metido en el monte. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dice el hombre. Y el hombre dice, bueno, ni modo, tengo que ir. Y va caminando y va pensando, ¿y si voy y el Señor no está en su casa? ¿Quién me manda a irme? @Shalom Rab. Shalom, Estefanía. El hombre va pensando, ay, ¿y si él no está en la casa? ¿Y si perdí el momento de ir para allá? Y si cuando vaya, quizás el Señor me dice que no tiene el gato hidráulico, la herramienta para levantar el carro. ¿Y qué tal si voy y el Señor es malhumorado? ¿Y qué tal si cuando me esté llegando el Señor me dice que no tiene absolutamente nada, etcétera, etcétera? Bekiksur, cuando el hombre ya se está llegando a la puerta de la casa, toca la puerta y le dice al dueño de la casa que le abre la puerta, Señor, ¿sabe qué? Agarre su gato y no me preste nada, no lo necesito. ¿Cómo se quedó el hombre de la casa? Hizo como condorito. A lo mejor el hombre pensó, ¿este señor qué le pasó? ¿Está loco? ¿Cómo que agarre el gato y que no le interesa a mi gato? Primero, yo no tengo un gato, no tengo el animalito. El hombre a lo mejor pensó cualquier otra cosa que gato. ¿Cómo así? Lo que quiero decir, Rabotai, es que este hombre, mientras que iba por el camino, iba abusando de su imaginación. Muchas veces nosotros también somos así. Es un chiste, un mal chiste, buen chiste, no lo sé. Muchas veces nosotros también somos así. Abusamos de nuestra imaginación. ¿Najón? Entonces, de manera tal que el ser humano, como dijimos, no vive solo de razón, sino también vive de imágenes. Y Rabbi Nachman nos está diciendo que el abuso
de la imaginación desmedida nos lleva a nosotros a una ilusión que nos esclaviza. Pero Rabotai, Rabbeinu Nachman enseña que después del pecado de Adán, el poder imaginativo del hombre se mezcló, ese poder imaginativo del hombre se mezcló con confusión. Por eso la persona puede imaginar muchos momentos en nuestra vida que la persona puede imaginar, puede llegar a pensar sobre sí mismo que no vale nada como persona, que él está lejos de Hashem, que su situación, que esa situación que él está viviendo no puede cambiar, que su identidad está fija y eso es espejismo, que todo lo que él hace le sale mal y por eso no va a hacer nada. Todo eso es abuso de la imaginación. Rabotai, me gusta mucho Rabbi Nachman de Breslev y es la Hasidut que sigo y le hago mucho comercial a mi Hasidut porque Rabbi Nachman nos habla en la parte más interna de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros cuando abusa de la imaginación no ha llegado a decir, yo no valgo nada? No valgo nada. En estos días le decía yo a mi esposa, ¿tú sabes con quién me gusta salir a mí a la calle? Y mi esposa me ve y wow, y dice, va a decir conmigo, o sea, con ella, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, de manera de juego, a mí me gusta salir conmigo a la calle. Y yo le digo, ese tipo es tremendo tipo. Cuando yo le hablo a conmigo, él nunca me dice que no. Yo le cuento un secreto y conmigo no se lo dice a nadie. Él muere con ese secreto. Cuando yo estoy triste, conmigo está conmigo. Cuando quiero llorar, ¿quién está conmigo? Conmigo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces yo le decía a mi esposa, ese es tremendo tipo. Siempre me acompaña para todos lados. Incluso duerme conmigo, le decía. Él duerme a mi lado, duerme conmigo. Me digo a mí mismo, jajaja. Exacto, así es. Y mi esposa se reía y se reía. Y yo le decía a ella, conmigo es un tremendo tipazo. Realmente él es mi amigo. Él me comprende, me escucha, sabe cómo me siento, sabe absolutamente todo de mí. Y si yo le digo algo, conmigo no dice nada. Se muere con eso. Absolutamente nada. ¿Sí o no? Eso es tener un buen estima de uno. Pero el abuso de la imaginación, cuando la persona llega a ese estado que el poder imaginativo, como nos dice Rabbi Nachman, que se mezcla con la confusión, ¿cuántas veces nosotros no hemos llegado a decir que no valemos nada? ¿Sabes qué? No valgo nada. No levanto cabeza. Etcétera, etcétera. Más aún la persona llega a decir, no, yo estoy lejos de Hashem. Hay muchas personas me escriben y me dicen, Rav, por favor, rece por mí porque yo estoy lejos de Hashem. Y yo le digo, no. Incluso ahí en la oscuridad, donde tú piensas que te encuentras, ahí está Hashem contigo. Reza, búscale. Ahí en la oscuridad hay un puntico de luz, hay una chispa de luz. Y seguramente Boreolán te llevó a ese lugar para tú recogerla. Shalom. Para tú levantarla, shalom a todos los que se unen, para tú recogerla, para tú levantarla, para tú rectificarla. No estás lejos de Hashem, pero cuando la persona tiene una mezcla entre lo imaginativo y la confusión, más el abuso de la imaginación, Rabotai, piensa así. Dice que su situación no puede cambiar. Es que mi situación ya no puede cambiar. Es que yo soy así, ya no puedo cambiar, no puedo hacer nada. ¿Quién te dijo que no puedes hacer nada? Aún dice la persona que su identidad está fija y Rabbi Nachman nos dice, eso es espejismo. ¿Cómo que su identidad está fija? Es decir, no sé si ustedes se acuerdan de una canción hace muchos años que yo escuchaba pequeño
Yo soy así, es mi forma de ser, quiéreme tal como soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. Esa es una identidad fija que la persona se crea. No es que yo soy así, es que a mí nadie me cambia, ya, listo, hasta aquí llegó, no vale nada. ¿Quién te dijo? Hay un abuso de tu imaginación. Ahora bien, Rabotai, miren esto. Un momento que ya me salió el mensaje para seguir adelante. Listo. Entonces, Rabotai, miren esto tan interesante. Un momentico. Ok, aquí ya estamos acomodando la pantalla. Ok, ya estamos nuevamente. Miren esto tan interesante, Rabotai. ¿Por qué la Torá nos habla de Mahasik Shekel? ¿Por qué la Torá nos habla de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el poder de la imaginación que nosotros tenemos? Y cuando estamos conectados con Hashem, muy bueno, pero cuando estamos desconectados con Él, muy malo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la Torá nos habla de Mahasik Shekel? ¿Por qué nos habla de esto, Rabotai? Presten atención. La Torá ordena dar un Mahasik Shekel, un medio shekel, como podemos ver en esta parashá. Y Rabbi Natán nos va a enseñar un concepto interesante, el cual está relacionado no solo con el aspecto físico que esto representa para las compras de los Adonim que se daban para la construcción del Mishkan, sino que nos enseña que la lucha interna por dar Sedaká refleja el equilibrio entre dos fuerzas en nosotros. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto que nos habla Rabenu Nachman, referente a la parashá, Kitizat el Rosh Bnei Israel, levantar la cabeza de los hijos de Israel, nos habló de la Sedaká. ¿Por qué? Porque la Sedaká es el primer impedimento que nos imposibilita a nosotros poder levantar la cabeza. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿Qué se hacía con el Seher, con el Mahasik Shekel? ¿Qué se hacía con él? Se compraba los Adonim para el Mishkan. Y Rabbi Natán nos dice que esto enseña, en el aspecto espiritual, nos enseña que la lucha interna por darse de acá, refleja el equilibrio entre dos fuerzas entre nosotros. Es decir, lo finito, entre paréntesis, el dinero, el cual es un espejismo, y lo infinito, la conexión con Boreolam. Consecuentemente, Rabotai y Amorai, el darse de acá inclina la balanza y permite ver que lo infinito pesa más que lo finito. Lo infinito es toda esa conexión espiritual que tenemos con Boreolam y que nuestra recompensa, como dice Pirkei Avot, queda para el mundo venidero. Pero el dinero, que es espejismo, es lo finito. ¿Qué se hace con eso? Se acaba. Y ahí es donde hay la lucha interna que nos dice Rabbi Natán. Y por eso inmediatamente la parashá nos habla de Mahasik Shekel. Entonces, Rabotai, así como el medio shekel se usó para crear las bases, los Adonim del Mishkan, del santuario, el oro del pueblo pudo haber servido para construir el becerro de oro. De manera que la elección de dónde invertir nuestros recursos define en quiénes somos nosotros. La elección de dónde invertir nuestros recursos finitos define quiénes somos nosotros. Como dice Rabbi Natán, nuestra capacidad de imaginar es como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puede ir en cualquier dirección y depende de nosotros aferrarnos a los verdaderos sabios para hacer la elección correcta. Ustedes no han escuchado la expresión que dicen, esa persona tiene los bracitos como manos de dinosaurio.
para no meter su mano dentro del bolsillo y darse de acá. Rabotai, la sedaká trae Geulá. Enseñan Jajamim que Israel tendrá Geulá por medio de sedaká. Y en este tiempo que nosotros vivimos, en el tiempo de la Milhamá, Rabotai, cómo uno recibió sedaká y cómo uno dio sedaká también. Y yo siempre digo, si el mundo gentil, si el mundo no judío, con todo respeto lo digo, cuando digo gentil, no para menospreciar a nadie, Hasbe Shalom, sino gentil simplemente traduce pueblos. Nosotros somos Goy Kadosh, una nación santa. Rabotai, si el mundo no judío pudiera comprender lo que es darse de acá en este sentido, wow, tendrían la Geulá en sus manos. Y este Mahasija Shekel, este medio shekel que se daba y se compraban los Adonim, también se compraban los Korbanot que se iban a dar. El poder de la Sedaká. Y esto es una segulá para nosotros poder levantar nuestras cabezas, para poder levantar nuestros mojín, nuestro intelecto en el conocimiento del Creador, bendito sea Él, y de que todo proviene de su mano abierta para nosotros. Hay una frase que nosotros decimos cuando vamos a comer pan, cuando terminamos de comer pan también y decimos Birkat Hamazón, Potea el Yadeja Umasbea Lejojai Razón. Dice, tú abres la mano de los necesitados y los satisfaces según tu voluntad. Y hacemos esta expresión así, levantamos nuestras manos, que Hashem suple nuestras necesidades. Y hacemos así, y luego besamos nuestras manos de la parnasá que el Creador del universo nos ha dado. Algo sumamente interesante. El segundo punto, Rabotai, nos habla la prueba de la paciencia y la corona. Rabbi Nachman nos dice en Likutei Moharam, en la lección 24, el pecado de la impaciencia. Cabiajol, quizás no voy a poder dar yo toda la parashá, ya tenemos 1 hora 5 minutos y son 7 páginas, y a las personas que gusten pueden ir donde les dije y descargarla, o si no pueden me avisan por este medio y veo cómo pasárselas a ustedes. Likutei Moharam, lección 24, nos habla del pecado de la impaciencia, el pecado del Et Haegel, del pecado del becerro de oro. No fue solo un error de idolatría, no fue solamente eso, fue mucho más allá que un error de idolatría, de Abodá Zará. Rabbi Nachman nos dice, fue una falla en la paciencia de Kelal Israel. Fue una falla en qué? En la sablanut, en la paciencia, sablanut, ¿se acuerdan? Sablanut, en la paciencia de Am Israel. ¿Cuántas veces nosotros no cometemos errores por ser impacientes, por no saber esperar cuando Hashem nos quiere decir que actuemos? Am Israel, ¿qué hizo? Am Israel calculó mal el regreso de Moshe Rabenu. Y en ese calcular mal perdió la conexión con él. No solamente con Moshe Rabenu, sino que perdió la conexión con Hashem Yisbaraj también. Según Likutei Moharam, en la lección 24, esta falla ocurrió ¿en dónde? Ocurrió en el nivel de Keter. Es decir, en el nivel más elevado de la Sefirot, en el nivel de la corona. ¿Y qué nos quiere decir esto? Tan cabalístico, podríamos decirlo o llamarlo de esta manera. ¿Qué nos quiere decir esto, Rabotai? El Keter representa la barrera entre la existencia finita y la luz infinita de Borei Olam. Y solo a través de la paciencia, como dijimos, de Sablanut, que es algo que nos falta mucho a cada uno de nosotros, y tener también bitajón, tener también confianza en Borei Olam,
se puede recibir Orja Kedushá. Se puede recibir esa claridad divina sobre nuestro mojín, sobre nuestros intelectos, sobre nuestra imaginación, sobre nuestra comprensión de la realidad en este mundo, sobre la comprensión entre la realidad infinita y la realidad finita. ¿Con qué? Con bitajón y con sablanut. Cuando el pueblo dijo esta frase que marcó aquel al Israel, este es tu Dios Israel, estaban tratando... Confianza y paciencia. Así es, estaban tratando de confinar lo infinito en una imagen finita. Cuando ellos, lamentablemente recordamos este episodio, cuando ellos construyeron el Eta Egel, inmediatamente ¿qué dijeron? Este es tu Dios Israel. ¿Qué pasó cuando los hijos de Israel salieron de Misraim y vieron los milagros que Boregolán hizo cuando ellos cruzaron el Yam Suf? Ellos dijeron, ahora sé que este es mi Dios. Pero inmediatamente en este episodio cambiaron, dijeron, este es tu Dios Israel. Lama, ¿por qué? Estaban tratando, Rabotai, de confinar lo infinito en una imagen finita, incapaces de esperar la revelación de Moshe Rabenu. Y esta enseñanza, Rabotai, se refleja de una manera sorprendente en la historia de Purim. ¿Cómo así? Purim pasó hace 2 días y se refleja en Purim. No en balde esta parashá se lee después de Purim. Lama, ¿por qué? Mordejai se mantuvo firme en su emuná, en la emuná en Akadosh Baruj Hu, no se doblegó ante el rey nefasto que se había levantado en ese momento. No se doblegó ante Amán y Shemot, que su nombre sea borrado, negándose a inclinarse ante él. Consecuentemente, esta acción, al final, Keter, que es la corona real, fue restaurada a la Kedushá, fue restaurada a la santidad. Con ese acto que hizo Mordejai, Keter, que había caído, fue levantado nuevamente. De manera tal que Rabbi Nachman nos enseña que aferrarnos a los sadiquín y mantener la emuná a través de los desafíos de nuestras vidas permiten merecer la luz de la redención por medio del sablanut y por medio del bitajón. Segulot, ya les he hablado de 3 segulot importantísimas. A ustedes que les gustan tanto las segulot y cuestiones cabalísticas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es una de ellas? Sedaká, sablanut, y la otra ¿cuál es? Sedaká, sablanut y bitajón. Por supuesto, a todo esto le añadimos un ingrediente de emuná, a través de los desafíos que permiten a nosotros esto, lo mantenemos unido, nos permiten tener entonces esa luz de la redención, esa orja geulá. Vamos a estudiar esta parte y terminamos, Rabotai. Hay un punto muy interesante en la parashá, un punto muy interesante, y discúlpenme que le quite un poco de su tiempo. Hay un punto muy interesante de la parashá, y es la pregunta que nos hacemos todos los judíos, y más aún los que estudiamos Isur Be'eter, permitido y prohibido, que lo estudiamos... No hay problema. Gracias, Majunco. Que lo estudiamos en Yoredea, que es la semijá Baruch Hashem que pude sacar de Rav, y es Basar Bejalab. ¿Por qué esta prohibición de Basar Bejalab? ¿Por qué hay esa prohibición? La paradoja de la carne y la leche. ¿Por qué? Con esto que quiero decir, no es que sea el total
y la verdad absoluta. No, es una interpretación que da Rabbi Nachman, referente a Basar Bejalab. Hacia el final de la parashá, después de la ruptura de las tablas y el perdón, la Torá nos Para entrega, no mezclar la vida con la muerte. Betach, la Torá nos entrega un mandamiento crucial muy importante. Raziel dice para no mezclar la vida con la muerte. Betach, seguro. La parashá nos dice, inmediatamente después de este acontecimiento, después de la ruptura de las tablas y el perdón, nos habla Lote Bashel Gidei Bajalabimo. Lote Bashel Gidei Bajalabimo. Es decir, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Como está escrito en Shemot 34:26. ¿Najón? Así está escrito. Lama, ¿por qué? Un tema muy interesante en las alajot de Kasrut referente a Basar Bejalab, lo dije anteriormente, y ahora bien, Rabbi Natán explica la prohibición de Basar Bejalab, carne con leche, la cual nos protege de ser abrumados por la paradoja. ¿Cuál paradoja? Quédense un momentico, vamos a ver. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué la Torá, en su infinita sabiduría, coloca una barrera infranqueable entre la leche de la madre y la carne del hijo? ¿Por qué es así? El pasuk dice, Lo tebashel gedei bajaleb imo. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Esto no se trata solo de una norma dietética. No se trata solamente de una norma del kashrut. Es el eco de una paradoja que atraviesa toda la creación. Lo repito, es el eco de una paradoja que atraviesa toda la creación. Cada vez que separamos la leche de la carne en nuestra cocina, estamos protegiendo nuestra mente de ser consumida por el fuego de lo incomprensible. ¿Cómo así? Vamos a ahondar más. A través de los ojos de Rabbi Natán de Breslev, el secreto más profundo, escondido en la olla, en ese recipiente, en la olla, nos habla que es el misterio de cómo Hashem da y lo que el hombre contribuye, de lo que Hashem da y lo que el hombre construyen, lo cual pueden finalmente provenir de un mismo y único útero divino. ¿Entendieron lo que dije? Yo sé que ustedes son personas entendibles, pero tal vez yo no supe explicarme. Si me ponen, si comprendieron, si me hice entender, sigo. Para volver a repetir esta parte porque es clave para poder comprender todo y yo explicarme mejor de lo que se está diciendo. Si no me escriben nada, doy por hecho de que lo entendieron, que me expresé bien, perdón. Entonces, listo. En su explicación, la carne, que es basar, ¿qué representa? Representa la parte del hombre en la rectificación del mundo, en el tikkun haolam, en la rectificación de este mundo. Es el esfuerzo humano simbolizado por la shejitá y la preparación de la carne. Es decir, para que nosotros podamos comer carne de un animal que sea permitido, que sea taor, a este animal se le tiene que hacer una shejitá y se tiene que preparar la carne para poder comerlo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Representa la parte del hombre en la rectificación del mundo, en el tikkun haolam. Es decir, que cuando el hombre le hace la shejitá a la vaca, el shohet le hace la shejitá a la vaca, le hace la shejitá a un corderito, le hace la shejitá a una gallina, etc., y prepara la carne, está haciendo la rectificación del tikkun haolam. Lama, porque está elevando la chispa de santidad que está represada en ese animalito. Así enseña la Hasidut. Ahora, ¿qué tiene que ver la leche? La leche, Rabotai,
Entonces, si la carne representa al hombre, ¿a quién representa la leche? La leche representa lo que Hashem hace por nosotros, lo cual es el aspecto de la bondad divina que es kosher sin intervención humana. Y la paradoja es la siguiente. Dios hace, es decir, Hashem hace, yo hago. Consecuentemente, el intelecto humano no puede comprender cómo ambas cosas pueden ser verdaderamente simultáneas. Y esto entra en un conflicto de lo que hablamos anteriormente, Hasgajá Pratit Behirá Hopshi. ¿Cómo es que existe Hasgajá Pratit y también Behirá Hopshi? ¿Cómo es que existe supervisión divina y libre albedrío? Es decir, que si yo no lo hago como existe supervisión divina, voy a terminar haciéndolo. Y si yo lo hago, entonces niego la supervisión divina. Lo hice porque yo quise y no hay supervisión divina. Y hay como un enredo de lenguaje, enredo de mensajes. ¿Me están siguiendo, Rabotai? Entonces, nos dice Rabbi Nachman, nos dice Rabbi Natán, perdón, que la paradoja es, Hashem hace, yo hago. Sí. El intelecto humano no puede comprender ambas cosas. El intelecto humano no puede comprender, en este sentido, Behirá Hopsi Behasgajá Pratir, no pueden comprender ambas cosas y pueden ser verdaderamente simultáneas. Consecuentemente, si tratamos de cocinar o disfrutar de la paradoja, si tratamos cocinar o disfrutar, es decir, si cocinamos carne y leche juntos, si tratamos de cocinarlo o tenemos disfrute de ella, la paradoja que estamos viendo aquí, de Dios hace y yo hago, seremos entonces abrumados. Es decir, no comprenderíamos. Consecuentemente, este punto es muy profundo y después que lo vean en el video, analícenlo por favor. Rabbi Natán responde a la pregunta de por qué la Torah dice en la leche de su madre. Si usted se da cuenta, el paso Entendamos o no tenemos que obedecer. interesante. Escuchen esto. No cocerás el cabrito en la leche. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Desactivar invitaciones para este live. Un momento que me salió aquí algo. El live te podrían resultar incómodos. Ok. Alguien me hizo una invitación para un live, pero no. Ok. Entonces, Rabotai, una vez más, dice, no cocerás lo te bashel gedei bejalab imo o bejaleb imo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y aquí dice Rabbi Natán, responde a la pregunta de por qué la Torah dice en la leche de su madre. Consecuentemente, en el aspecto de la Hasidut nos dice, toda rectificación, tanto la leche como la carne, proviene de una única fuente. ¿Cuál es esa única fuente? Según la Hasidut, la bondad de Boregolam, que Boregolam es la madre en este sentido. Pero Rabotai, un momento más, por favor, para seguir estudiando. Creo que debemos explicar un poco más este concepto. Creo que debemos explicarlo un poco más. Imagina vivir con una contradicción permanente. Todo lo que haces depende de tu esfuerzo. Todo lo que haces depende de ti, de tu esfuerzo. Pero al mismo tiempo, todo es un regalo. ¿Me hago entender? Imagina vivir con una contradicción permanente. Basar bejalab, lo cocinarás una con la otra. Todo lo que haces, y esto es Hasgajá Pratit Behirá Hopsi. Todo lo que haces depende de tu esfuerzo. Es decir, Behirá Hopsi, libre albedrío. Pero al mismo tiempo, todo es un regalo. Hasgajá Pratit. Hay una dualidad. Y esta dualidad no solo desgarra nuestras almas, es el fuego mismo de la existencia. Consecuentemente, la mente humana busca respuestas, pero la Torá, en cambio, a veces la Torá nos pide que aceptemos el misterio. Y
esta alajá es una alajá que, digámoslo así, no tiene una razón de ser, no hay una lógica todavía comprensible. Y aquí es lo que dice Rabbi Natán, Hasgajá Pratit Bejirah Hopsi. ¿Y por qué es así? Como escribimos anteriormente, la Torá en su infinita sabiduría coloca una barrera infranqueable entre la leche de la madre y la carne del hijo. Esto no se trata solo de una norma dietética, no es simplemente un mero decreto divino sin sentido. No es que no tenga sentido, lo tiene, pero no se nos muestra todavía. En pocas palabras, esto es el eco de una paradoja que atraviesa toda la creación. Rabbi Natán de Breslev, que como todos sabemos es el principal discípulo de Rabbi Nachman, nos revela que la prohibición de basar bejalab, es decir, carne con leche, no es una carga, sino un mecanismo de protección para nuestra cordura. De manera tal que cada vez que separamos la leche de la carne en nuestras cocinas, estamos protegiendo nuestra mente de ser consumida por el fuego de lo incomprensible y por el abuso de la imaginación. Separar el abuso de la imaginación con la falsedad, con esa imaginación que podemos tener caviajol centrada en la espiritualidad y en el servicio del creador del universo. Terminamos con este. La carne, explica Rabbi Natán, representa la parte del hombre en la rectificación del mundo, en nuestro esfuerzo, en nuestro sudor, en nuestra lucha, en nuestro diario quehacer. Y la leche, en cambio, representa lo que Hashem hace por nosotros. Él es el aspecto de la bondad divina que llega a nosotros sin méritos, que llega a nosotros sin trabajo, como un regalo que nos da la madre. Entonces, lo delicado de esto es mezclarlas, es decir, o es querer resolver lo irresoluble. Una mitzvah principal del Kashrut. Sí, es querer resolver lo irresoluble abusando de la imaginación en el mal sentido de la imaginación misma. Mezclarla es pretender abarcar con nuestra mente finita la paradoja infinita de cómo puede coexistir nuestro libre albedrío y la voluntad divina. Es decir, Bejirah Hopsi u Bejirah Hoshib u Hasgajá Pratir. Y esta ley no es solo Kashrut, es la guardiana de nuestra emuná. Con esto terminamos nuestra parashá Rabotai. Todavía nos faltaron muchos puntos, nos faltaron de Purín a la vaca roja. Interesante Rab Kol Hakabod. Con gusto, la renovación del Sadik, interesante este punto también. Y conocer los caminos de Hashem y reflexión para nuestras vidas. Conclusión, la parashá Ki Tisa, Todá Rabá Rab. con gusto, la parashá Ki Tisa nos muestra el mapa completo del alma judía, la elevación a través de la sedaká, la caída en la idolatría por la impaciencia, la intercesión de Moshe, el perdón divino y finalmente la revelación de los 13 atributos de misericordia. Es un viaje de ida y vuelta, de ruptura y reparación. Metsuyan Rab. Kol Hakabod. Toda Rabá. En otra clase Rab. Bedrat Hashem puede ser. Rabotai, Beamorai, muchísimas gracias. Creo que abusé del tiempo de ustedes. Dejamos la enseñanza de Rabbi Nachman para otra oportunidad. Ya llevamos 1 hora 27 minutos. Muchísimas gracias por haberse unido. Disculpen por no haberme conectado. Por no haberme conectado en estos días. Esperemos que todo se vaya resolviendo según la voluntad del Creador del Universo. Todo está No bien. Está bien toda. No, está bien toda. Muchísimas gracias. Vamos a